De nuevo, buenos días a todos, hermanos. Me gustaría compartir la palabra del Señor como una exhortación para cada uno de nosotros porque la necesitamos. Y aunque son versículos muy conocidos, yo me gustaría deleitarme en ellos de una forma también con responsabilidad, ya que la palabra de Dios no está aquí por estar. Cuando cantamos, hermanos, esa alabanza que dice, la palabra del Señor, aleluya, es ciertamente la verdad. Hay una estrofa que dice, Dios no habla por hablar, aleluya, habla para nuestra salvación. Y bueno, en esta mañana, hermanos, espero que Dios hable para santificación. Los versículos que el Señor puso en mi corazón como para presentar este tiempo se encuentran en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Lógicamente, cuando los leamos nos sonarán mucho, pero yo me gustaría, hermanos, que los mirásemos y también a la luz de otros versículos de apoyo para que veamos qué es lo que el Señor está diciendo y qué es lo que Él quiere de nosotros y qué es lo que Él quiere evitar de nosotros. Bueno, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay veces que hay personas que no terminan de entender cuando Dios nos está diciendo que no seamos del mundo a lo que se refiere. Porque precisamente el Señor Jesucristo, en su oración, Él dijo, no los quites del mundo, pero sí guárdalos del mal. Pero también dijo, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Bueno, pues el Señor se está refiriendo, hermanos, a este sistema pecaminoso en el cual, ¿quién gobierna? Satanás. Y el cristiano, iba a decir el ser humano, no, el cristiano tiene que ser sabio, porque tiene que examinarlo todo para quedarse con lo bueno. El cristiano no puede no darle importancia a lo que Dios ha dicho, que es importante. Si Dios ha dicho que algo es malo, debemos evitarlo. Proverbio así lo dice. El avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y se llevan el daño. Tenemos que ser sabios. Y en esa sabiduría que Dios nos da, hermanos, tenemos que aprender a ser santos y a pagar el precio de nuestra santidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no le damos importancia a aquellas cosas del mundo que entran como el buen vino de una forma suave, pero después te derriban, al final nuestra vida se convertirá en un derribo constante. Porque esto es así de claro, y el cristiano lo tiene que tener claro. O eres del Señor y le amas por encima de todo, o eres del mundo. Y además el hermano del Señor, Santiago, él nos dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye a la vez enemigo de Dios. Y yo, hermano, tiemblo, porque yo no quiero ser enemigo de Dios, no quiero tener, hermanos, a Dios en contra. Hay un versículo ahí que aparece en el libro de Job que dice, ¿hay alguien que se haya endurecido contra Dios y le haya ido bien? No. Ya lo sabes tú que no. Y si no, tú pregúntaselo a todos los que nos han precedido. Si tuviéramos que hacerle esta mañana alguna pregunta, por ejemplo, a Faraón, imagínate, un hombre que endurecía su corazón contra Dios. Pero él a lo mejor no se imaginaba que Dios un día sería el que podía endurecer realmente su corazón. También se lo podríamos preguntar ¿a quién? A ese gran rey Nabucodonosor. Grande como él solo, ¿verdad? Pero que claro, que topó con Dios. Y Dios,
es todopoderoso, Él sí que es grande. O se lo podíamos preguntar también cuando salieron de Egipto a toda aquella tribu, por ejemplo, de Coré. Hermanos, si Dios con un gavilote nos derriba, Dios nos está diciendo, no améis el mundo, que no nos hagamos amigos con ellos, que no hagamos morada con ellos. ¿Por qué? Porque al final terminaremos pensando como ellos y nos pasará igual que aquel mundo religioso, entre comillas, que el Señor se encontró, que ¿qué es lo que hacía? Colaban el mosquito y se tragaban el camello. Quiere decirse que estaba dispuesto a guardar las cosas muy pequeñitas, pero las auténticas, que son las que de verdad nos llevan a un infierno, ¿verdad?, se las tragaban. Y algunas veces, hermanos, el diablo, pues lógicamente todos sabemos que él es muy sabio. Esto no es que sea alabarle, pero reconocer que el diablo es muy sabio, muy pillo, que está siempre pendiente, que se cuela por todos sitios y que está alrededor de nosotros y que trata de sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y que está en la iglesia. Si no quieres reconocerlo, te llevarás el daño. Está el diablo más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Por eso Dios nos está advirtiendo. Cuando leemos este pasaje de 1 de Juan, capítulo 2, hemos visto, porque todo lo que hay en el mundo, lo vamos a leer ahora distinto. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí leemos los deseos de la carne, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre. Nosotros tenemos concupiscencia, epitumía. Es el deseo malvado que tenemos en nuestro interior, en el que Dios está trabajando, y que de ahí, hermanos, es donde el diablo trata de tentarnos. De ahí aquel pasaje que encontramos en Santiago, capítulo 1 y versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, una vez que ha concebido, da lugar al pecado, y el pecado, cuando es consumado, da lugar a la muerte. Así que el diablo sabe muy bien dónde tocarnos. Por eso, hermanos, nos dice la palabra de Dios, no mires el vino cuando rojea. ¿Qué le pasó a Asaf? Estaba muy bien, adorando, alabando, contemplando a Dios. Pero un día, ¿verdad?, no sé, se levanta un poco quejoso y dice, voy a ver lo que hay por ahí. No. Aquel día que David también miró a ver lo que había por ahí. No. Hermanos, hace unos años ya, que ya estos creyentes están casados y tienen hijos, un jueves dando un discipulado referente a este pasaje y etcétera, etcétera, yo hacía una pregunta, me parece que lo he dicho más de una vez aquí, yo hacía una pregunta a aquellos jóvenes y yo les decía, ¿por qué no debemos de probar cosas que hay en el mundo? Y algunos decían, hombre, porque es pecado. Otros decían, porque Dios no quiere. Y yo les decía, ninguna de esas dos cosas. Dice, no, entonces ¿qué? Yo, porque nos van a gustar. Ciertas cosas no hay que probarlas, porque te van a gustar. Y lo peor es que no vas a poder vivir sin ellas y las vas a pasar canutas. Por eso necesitamos la oración y el ayuno. Pablo decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando toda altivez que se levanta contra Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a los pies del Señor. Y si no somos personas de oración y ayuno, de vivir cerca del Señor, y somos personas que no le damos importancia al pecado y decimos, el pecado a mí no me afecta, como algunos han dicho, el pecado a mí no me afecta, han terminado, como dice Proverbios 7, que los más fuertes han sido muertos por ella. Así que, hermanos,
Dios nos está exhortando en esta mañana a acercarnos a Él un poco más, a quitar nuestra mirada del mundo, a alejarnos un poco cada vez más del mundo para no estar enemistados con Él. El pasaje dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es que Dios te quita su amor, sino que no está ese fluir. Tú no lo tienes porque te has ido al mundo. Y el amor de Dios es lo que va moviendo nuestras vidas y lo que va haciendo posible que nuestras vidas tengan valor. No hay nada más grande que el amor de Dios, tener el amor de Dios en nuestras vidas con un fluir constante. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, ese amor, esa gracia que me transforma, esa escuela que me lleva a los pies del Señor, que sigue dándome vida, que voy experimentando cada día un acercamiento más grande, una purificación más grande, un ir dejando cosas del pasado que aún me van pisando los talones porque Dios va cada día perfeccionando nuestras vidas. Cuando todo eso lo dejamos, o como decía Pablo a las iglesias de Antioquía de Pisidia, si las cosas que un día destruimos las mismas volvemos a edificar, nos hacemos transgresores de la ley. Jesús dijo en una ocasión, en uno de los yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero notemos qué versículo, que lo empleamos para hablarle a la gente del Evangelio. Yo quiero emplearlo de manera distinta en esta mañana. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas porque tendrá la luz de la vida. Pero si el Señor es la luz del mundo y tú amas al mundo, pues no hay luz, porque tú no eres la luz. Y tú necesitas la luz del Señor. El Señor te alumbró. El Señor me alumbró cuando estábamos en el mundo. ¿Para qué? Para salir del mundo. El Señor nos llamó y de hecho la iglesia se llama esos llamados afuera. Afuera del mundo. Para glorificar a Dios, para darle a conocer y etcétera, etcétera. Otro versículo que mencionamos mucho, evangelísticamente hablando, es Juan 3:16. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una forma de recordarnos Dios en esta mañana que Él nos amó con tal amor que nos rescató de ese mundo en el cual vivíamos. Porque llegó un día en el que vinimos al Señor y le dijimos, Señor, estoy hastiado de vivir de la manera que estoy viviendo, no puedo seguir viviendo como estoy. Señor, vivo en pecado, no tengo fuerza para nada. Y el Señor nos sacó con mano poderosa, nos salvó, nos sacó del mundo para vivir, hermanos, otra vida distinta. No sé si os acordáis, yo me acuerdo perfectamente porque, aparte de que lo he vuelto a escuchar, no suelo olvidar las cosas que escucho. El siervo del Señor la semana pasada, de las muchísimas cosas y buenas que él comentó todas, dijo una que yo quiero identificarla en esta mañana, y es el 2 de Timoteo capítulo 2, cuando Pablo le está exhortando a Timoteo ciertas cosas. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahora voy a utilizar otro no, ninguno. No améis al mundo. Ninguno que milita es una expresión absolutamente tajante. Le llamaríamos que es una persona demasiado exagerada hoy día, sobre todo para aquellos que juegan mucho con el pecado y que no quieren estructurar su vida alrededor del Señor. Les llamaríamos también una persona extremista. A mí me da lo mismo que me lo llaméis. Digo en serio, ¿eh? Ninguno que... Porque te enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque tiene el deseo, el privilegio, la obligación, la ética, todo lo que quiera llamarle, de agradar a aquel que le rescató, aquel que le tomó por soldado. Y quiero hacer aquí un selat, como dirían
o como nos enseña la tele cuando nos habla del Kit Kat, hagamos un paréntesis. Hay muchos cristianos, tristemente, lo digo con mucho dolor en mi corazón, que están reprobados por el amor al mundo. Hombres y mujeres que tienen dones mejores que yo y mejores que tú, con mucha humildad y respeto lo digo, pero por su tendencia al mundo no pueden estar en pie en la iglesia de Dios. Se han perdido dones preciosos, dados por Dios, que no se les ha respetado a Dios y han escogido mal el mundo. Hoy en nuestras iglesias habrían hombres y mujeres muy buenos, con muy buenos reconocimientos que no se le pueden hacer porque aman al mundo. Una pena, qué pena, hermano. Pero es real, ¿eh? Es real. Tú decides qué clase de cristiano o cristiana vas a ser. Tú decides cuál va a ser tu amor por el Señor. Tú decides corregir tu vida, ponerte serio, o tú decides dejarte llevar por la corriente. Eso es muy fácil, porque no te cuesta nada. Estar de pie delante del Señor hay que pagar el precio, hay que sufrir, hay que llorar. Si quieres prosperar, tienes que sufrir, tienes que llorar, tienes que clamar, tienes que, como dice la Escritura, negarte a ti mismo. Esa es la realidad del cristiano que quiere, hermano, seguir hacia adelante. Nunca está atrapado, dice el Señor, que puede ser de buen fruto y de mucha bendición una persona que está atrapado y enredado en el mundo. ¿Sabéis por qué? Porque Pablo nos enseña y la palabra de Dios nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos y es tontería estar aquí malgastando, es tontería estar aquí invirtiendo. ¿Qué dijo el Señor? Mas haceos tesoros, ¿dónde? ¿En la tierra? No, en los cielos. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. No hagáis tesoro en la tierra. Y muchos cristianos no lo entienden. No, sí lo entienden, pero no lo obedecen, rectifico. Sí lo entienden, pero no lo obedecen. Y siguen tonteando con el pecado. Piensan que no pasa nada. Y hermanos, cuando te vas a dar cuenta, ha pasado tu vida. Cuando te vas a dar cuenta, ha pasado tu vida y qué es lo que has hecho para Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué le decía Pablo a la iglesia de Colosas? Si es una realidad que habéis tenido un encuentro personal con el Señor, buscad las cosas de arriba y poned la mira en las cosas de arriba, porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, no en las de la tierra. Hermano, créanme que me lo digo todos los días, lo necesito escuchar a Dios, necesito que Él confirme que mi vida en sus manos está bien, que amándole, que diciéndole no al mundo, que quitándole hora al mundo, momentos, y dándoselo a Dios y a las personas que lo necesiten, a la predicación del Evangelio y a persistir nuestra vida en el poder de Dios, es importante. Necesito escuchar a Dios y ver que estamos en el buen camino. Hay veces que el amar al mundo también equivale a unirte en yugo desigual con los infieles. Hay cristianos que no le dan importancia. Y yo me pregunto, cuando la palabra de Dios está aquí, ¿por qué está aquí? Mirad, todos sabemos que Pablo utiliza estas palabras en 2 de Corintios capítulo 6, que voy a recordarlas en esta mañana, porque para eso estoy aquí. 2 de Corintios 6, dice así el versículo 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte hay del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y vosotros y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, hemos dicho, ¿verdad? La concupiscencia de la carne, limpiémonos de toda esa concupiscencia de la carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios. Aquí perfeccionando la santidad en el temor de Dios equivale separándote cada día más de aquello que a Dios no le agrada. La palabra santo, ¿verdad? Apartado, separado de lo impío, de lo inicuo. Pues claro, ¿cómo no nos va a decir Juan, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo? Es una forma de abrirle los ojos a los cristianos, de decirle, si tú te enamoras del mundo, ¿cómo vas a amar a dos señores a la vez? Pues el amor del Padre no está en ti. ¿Cómo vas a amar al Padre si amas a otro? No puede ser, hermano. No puedes juntarte con cualquier persona, te digo también en esta mañana. Mira lo que dice el Señor, hermano. Primera de Corintios, que estamos, dale una vuelta para atrás a la hoja, otra, y te vas a Primera de Corintios 5. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 9: os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues entonces tendríais que salir del mundo. ¿Qué es lo que hay en esto? El Señor nos está diciendo, no os juntéis con estas personas, no lo malinterpretemos, no hagas yugo, no te unas, no te cases, porque son del mundo. Acércate para hablarles del Señor, ámales, aborrece el pecado, ámales, pero llámales al arrepentimiento, no des ningún paso más, ni uno, porque el pecado te va a ti a contaminar. Y al final, un ciego no podrá guiar a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Fíjate lo que sigue diciendo la palabra, hermano. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fornicario, o avaro, o idólatra, o maliciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque estos son los pecados que realmente hay en el mundo. Y cuando Dios nos sacó del mundo, hermanos, estábamos atiforrados de pecados, sin esperanza. Dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios le está diciendo a la Iglesia que no amemos el mundo, que no se nos ocurra mirar, volvernos, tratar de cohabitar con ellos como si nada, unirnos. No. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice la palabra de Dios en 6:9. Pues no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y añade, y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis tenido un encuentro personal con Dios, habéis dejado esta vida. Esta vida pertenece al mundo. Aquellos que siguen defendiendo sus derechos, conservadores de su pecado y de sus cosas, bueno, el mundo es una cosa, la Iglesia del Señor debe de ser otra. ¿Odiarles? No, amarles. Hermanos, cuando estas palabras las dice Santiago, el hermano del Señor, él dice que aborrezcamos aún la ropa contaminada con su sangre, pero que tengamos de ellos misericordia,
Y dice, y a otros salvar. Nosotros estamos para salvar, somos salvadores del mundo, en un sentido. Publicadores del Evangelio, somos los santos del Señor. Debemos de ser el ejemplo vivo. Y nunca olvidaré que todos tenemos un pasado. Qué malo, ¿verdad? Que cada vez que hacemos un examen, como nuestro hermano nos ha exhortado esta mañana, y aún no recordamos nuestro pasado, decimos, madre mía, ojalá nunca hubiera existido eso. Pues eso es lo que hay en el mundo, tristemente, lo que sigue habiendo y lo que habrá cada día en más grandeza. Así que, querida alma que me estás escuchando, piensa lo que te estoy diciendo. No vaya a ser que termines como algunos cristianos han terminado, complaciéndose con los que pecan. Versículo 32 del capítulo 1 de Romanos. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no solo son dignos de muerte, pues no solamente pecan, sino que se complacen con los que hacen todas estas cosas. Es terrible, hermano. Puede llegar a pasar, sí, yo lo he visto, por no decir que a mí me ha pasado, hermano. Estas cosas pueden estar, hay que llevar cuidado. Hemos de acercar más nuestra vida, acercarla cada día más a Dios y escucharle. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, leemos versículos como Primera de Tesalonicenses 5:22 y Primera de Pedro 2:11, que es un día yo dediqué exclusivamente aquí esta enseñanza, está en YouTube, titulado Absteneos de toda especie de mal. Puedes pincharle y ver el mensaje. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:22 que nos abstengamos de toda especie de mal. Si quieres abstenerte de toda especie de mal, ni se te ocurra pisar el mundo. Porque no vas a encontrar ni un bien, porque hasta el bien que escuchas y que ves está enmascarado por el mal. Sí, en 1 de Pedro 2:11, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma y mantengamos nuestra vida delante del Señor muy bien. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siempre que hablo de estas cosas, menciono a alguna persona, por ejemplo, como Lot. Si la Biblia en el Nuevo Testamento yo no hubiera preguntado por su vida, Dios dice que Lot era un justo, a todas las personas que me hubieran preguntado por su vida le hubiera dicho, está en un infierno, era un pecador empedernido, era una persona del mundo, un siervo de Satanás. Pero Dios nos dice lo contrario, pero se equivocó, porque puso su mirada en el mundo y en vez de haber sido equilibrado, y todos buscamos la prosperidad porque necesitamos vivir. Si no, seríamos mentirosos y necios. Si usted me pregunta a mí, hermano, esta mañana, Carmelo, ¿qué mercados haces tú? Pues yo hago los que más me interesan, porque necesito pagar 1000 pagamentas que hay y necesito vivir y llevar mi vida en orden. Entonces, si en un mercado vendo 300 euros y en otro vendo 600, intento hacer el de 600. Vamos, yo creo que esto no hay que ser tampoco muy listo para entenderlo. Ahora, ¿dónde tiene que ser uno listo? Si yo hago 300 euros en un sitio y son santos, y en otro lado tengo que pasar por el pecado, por el filtro de Satanás, agradar a Satanás, y voy a ganar más, me estoy equivocando. Es ahí donde tiene tu decisión de santidad, donde ¿quién gana de tu vida? ¿La concupiscencia o la nueva criatura? Si tú te decides por el más dinero, pero que lleva pecado, te has equivocado. Lot, en ese altercado que hubo, tuvieron problemas, Abraham le dio a elegir. Y él miró hacia un lugar de prosperidad, que no creo que por el pecado en sí fuera el lugar de prosperidad, sino su vida, que no estaba bien con el Señor, al final toleró el pecado y al final terminó en la catapumba. Porque fue llevándose, dice la Biblia, cada día un poco más allá, sus tiendas, su vida, ¿a dónde? Hacia Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo eran los hombres allí? Dice que eran malos y pecadores. Algunas veces esas cosas
te has equivocado. Algunas veces esas cosas pueden pasar en nuestras vidas, porque el dinero algunas veces nos ciega y algunas veces terminamos, ¿verdad?, muy equivocados. Otras veces podemos venir muy bien al Señor y estar muy bien. Hermanos, todos conocemos a Demetrio. Cuando tú lees en Primera de Juan de Demetrio, ves que es un gran siervo de Dios. Pero cuando lees en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Ha vuelto? Es que Tesalónica era una ciudad muy atractiva, hermano, de mucha idolatría, de muchas cosas malas, que como tú no entierres el hacha de guerra bien enterrada, llegará un momento que la cogerás. Y la lucha, hermanos, son todos los días, y como me ha enseñado mi pastor siempre, la fidelidad de un cristiano de hoy no es garantía que lo va a ser mañana. Tú puedes ser fiel hoy, pero ¿y mañana? Hermano, es la realidad. ¿O es que vive de los réditos? ¿O va a ir diciéndole a la gente, no, yo he estado 30 años predicando el Evangelio, yo he estado 30 años... No. En un momento que tu vida se ve en tinieblas, eso es lo que prevalece, y la gente no te perdona, no va a tener misericordia de ti. Si siempre que hablamos de David hablamos de su pecado de adulterio, hermano, qué pena para lo que hemos dejado a David. Toda la vida que hablamos de David hablamos de su pecado. ¿Cómo somos? Cuando un hermano cae, no nos acoplamos nunca a la cláusula de Gálatas 6:1. Y algunas veces estamos siempre pensando, en vez de estar orando, para que un día, cuando ese hermano esté absolutamente bien, tú digas, Señor, te doy gracias porque me has concedido lo que está 1 año, 2, 3, 4. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿O es que piensas que no puedes ser tú tentado? Porque lleves 40 años en la iglesia o 30 años, ¿piensas que no puedes ser tentado? ¿Piensas que no puedes caer? Estás muy equivocado y equivocada, ¿eh? Mientras que estamos aquí en el cuerpo, hermanos, estamos en peligro. Por eso yo siempre digo, y sabéis que cariñosamente utilizo una expresión, no te sueltes de la mano del Señor nunca. No sigas al Señor de lejos. No le restes importancia a las cosas que ha dicho que son importantes. El creyente debe de vivir día a día en el Señor, libre de todo tipo de contaminación del pecado, libre. Una expresión que nos deja mucho, una enseñanza grandísima, la vemos, hermanos, en Romanos capítulo 6, que es un pecado absolutamente excelente, pero versículo 15 en adelante nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y entonces nos expresa, igual que antiguamente, cuando erais del pecadores empedernidos, cuando practicabais el pecado, ¿verdad?, presentabais vuestra vida para prestarse a todo tipo de mal, pues ahora que sois cristianos, que habéis nacido de nuevo, lo que tenéis que hacer con vuestra vida, con vuestros conocimientos, con todo, presentarlo a Dios, para agradarle, para glorificarle. Y pregunta, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas que ahora os avergonzáis, que el fin de ellas era para muerte? Pues ahora que tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna, pues glorificar a Dios, como diría Primera de Corintios, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. He mezclado 2 versículos, ¿eh? Es así, hermano. Y Dios nos da a cambio grandísimas cosas por las cuales, no digo que tengas que presumir, pero disfrútalas, hermano. Disfrútalas. A cambio de una vida de pecado, de una vida triste, de una vida de amargura, de una vida siempre escondiéndote, tratando de tapar tu pecado, Dios que te da. Maravilloso. Primera de Corintios 6, versículo 6. Pero gran ganancia en la piedad. Gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que nada hemos traído a este mundo, no amáis el mundo.
y nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo que tenemos, estemos como contentos con esto. Porque todos los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en codicias necias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al mundo, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Qué pena! Ustedes pueden imaginarse, hermanos, que la Biblia, en vez de hablarnos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando dice, pero cierto discípulo llamado Ananías, juntamente con su mujer Safira, vendieron una heredad y sustrajeron del precio y vinieron y la pusieron a los pies de los apóstoles. Qué distinto hubiera sido, como el versículo anterior a ese dice, que le pusieron por sobrenombre aquel hombre José, hijo de consolación, porque tenía una heredad y la había vendido íntegra, santamente, y la había puesto a los pies del Señor. Qué distinta hubiera sido la vida y el final de Ananías y Safira si de verdad hubieran perseguido esa fe, ese amor por el Señor, aunque no hubieran vendido la heredad. Y le hubieran dicho al Señor, mira Señor, yo no me fío mucho, no me encuentro bien, perdóname, no estoy preparado ahora mismo para darte algo, dame tiempo, conduce mi vida, quizás que después, ¿verdad? Como cuando dice Pablo, tráete a Marcos que ahora me es útil para el ministerio. Hermano, yo ayer no era útil, hoy sí. Posiblemente usted, hermano, ayer no era útil, hoy sí. Pero es que Dios es el Dios de esto. Porque Dios escogió lo necio, lo que no sirve. Dios escogió lo que no vale, lo que todo el mundo ya había desechado. Porque Dios quiere trabajar contigo de una forma especial, hermano. Y quiero mencionar también algún versículo, simplemente ahí. Quiero ponerlo ahí para que ustedes consideren. No voy a enseñar sobre ellos, pero sí los quiero poner porque tienen que ver con lo que estoy enseñando, pero mucho más nos deja que pensar. El Señor iba predicando el Evangelio, iba con sus discípulos, mucha gente iba con él, y en una ocasión nos dice la palabra que él paró, se volvió y les dijo, si alguno viene a mí, pero no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, su propia vida y no renuncia a todo lo que posee, jamás podrá ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? No vaya a ser que cuando vaya por la mitad ya no le quede un euro y diga, pero ¿qué pasa aquí? Y empiecen a hacer burla de ti. Se está refiriendo a las vidas. Mirad, cuando confesamos al Señor y sobre todo aquellas personas que somos públicas, tenemos que llevar mucho cuidado. ¿Puedes imaginarte la cantidad de burla que el diablo estaría dispuesto a hacer de nosotros, aquellos que estamos en primera línea, aquellos que estamos en la calle, aquellos que hacemos campañas públicas, aquellos que desafiamos al diablo, aquellos que llamamos al arrepentimiento a todas aquellas personas en un paseo donde hay una tarde 200 personas, donde pasa la policía, la Guardia Civil, donde pasa nuestro señor alcalde y se paran a escuchar? Hermano, terrible. Dependemos del Señor, hermano, de orar al Señor, de no perdernos un culto, de buscar siempre su consejo. Sí, hermano, es así. Estos pasajes, junto con el de Mateo, que también dice lo mismo, Mateo 10, pero aquí no utiliza la palabra cualquiera que aborrece, el que ama más. Mateo 10, 34 en adelante, termina diciendo, porque cualquiera que ganare su vida, la perderá. Tú puedes ser algo en el mundo, ya te adelanto, hermano, que has perdido tu vida. Lo sabemos por experiencia ya, porque hemos visto a hermanos que valían mucho, eran muy buenos y han sido grandes personajes en el mundo, pero para Dios han sido un cero. Hermanos, lo siento, es así. O pagas el precio de la santidad y Dios te exalta, o Dios te humilla. Es necesario pagar el precio de la santidad. Si tendríamos que tomar esto de una forma metafórica, diríamos que hay veces que vemos que la cristiandad se duerme.
duermes y hay que despertarte. Despierta, dormilón. Estamos aquí clamando todo a nuestro Dios que nos vamos a morir y tú, que representas los valores de Dios, tú estás durmiendo a pata suelta. Levántate, hombre, y clama a tu Dios. Y era por su culpa, porque estaba en el mundo. Y Dios le había dicho, ve a predicar el Evangelio. Yo voy a poner un mensaje en tu vida, ve a predicar el Evangelio. ¿Qué haces aquí durmiendo? Por eso Pablo le dice a la iglesia de Roma que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Iglesia, despiértate. Yo no sé a quién le toca mi mensaje en esta mañana. A mí me toca para dártelo, porque fue el mensaje que me despertó hace años cuando me dormí, cuando me uní al mundo, cuando no le daba importancia a los actos pecaminosos, cuando Dios me tuvo que dar un coscorrón, cuando Dios me despertó. Y creo que Dios esta mañana me ha enviado aquí a despertarte. Yo no conozco la intimidad de la vida de la iglesia de Archena, pero Dios sí. Escucha lo que yo he predicado esta mañana y después medítalo. Porque es posible que a lo mejor no sea tu caso hoy, pero no te preocupes, que el diablo te hará una oferta. Y él tiene un supermercado lleno de pecado de todo tipo y te lo va a vender muy barato. 3 por 1, muy barato. Entra, te va a decir, entra, sáciate, compra. Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos. Y te va a ofrecer, ¿qué? Un manto babilónico. Coge el manto. Y estos ciclos de pieza de plata, cógelos. Pero si no te ve nadie, tú escóndelos, pero disfrútalos, ¿verdad? Y entonces tu vida, para abajo. No, querida alma. Ama a Dios. El principal y grande mandamiento que tenemos los cristianos y el reto es amar a Dios. Quítate de tu cabeza el mundo. Me quedo con aquella expresión que decía Pablo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nuestro Padre, te doy las gracias que en esta mañana te puedo servir y glorificar. Te honro, Señor, y te bendigo. Bendigo la obra de tus manos, Señor. Bendigo esta nuestra iglesia, Señor, aquí en Archena. Bendigo a mi pastor, a toda su familia, Señor, todos sus seres queridos. Bendigo a todo el equipo de gobierno que formamos parte del trabajo santo. Bendigo esta ciudad Archena. Bendigo a nuestra señora alcaldesa, juntamente con todo su equipo de gobierno. Y te pido, Señor, que obres, que nos sigas ayudando y bendiciendo. Danos, Señor, cada día más poder de ti, ayuda. Soporta cada día nuestra vida y permítenos que podamos ir venciendo cada día más, Señor, haciendo tu obra. Que a ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén.